'Cause no one really knows who I am. Muy buenas tardes y sean bienvenidos todos a un nuevo video de repaso online del módulo de farmacología. Actualmente voy a presentar el video correspondiente a farmacología de la hipertensión arterial. Esta va a ser nuestra hoja de ruta del día de hoy. Vamos a empezar con una breve introducción al tema, con fármacos que actúan en el sistema renina-angiotensina, como son los IECA o los ARA2, receptores beta-adrenérgicos y un pequeño detalle sobre los que actúan en receptores alfa centrales y una breve introducción a lo que es en la terapéutica de estos fármacos. Bueno, empezamos con una breve introducción al tema. La mayoría de diagnósticos de hipertensión arterial son primarias o esenciales. Hay una pequeña parte en que son hipertensiones secundarias que obedecen a otras causas, por ejemplo la hipertensión renovascular, el feocromocitoma, la enfermedad de Cushing, el hipertiroidismo y otras causas, ¿ok? Pero la gran mayoría de hipertensiones que nos vamos a enfrentar en nuestro campo clínico van a ser de origen primario. Y esta presión arterial parece que no obedece a una sola causa, sino que es múltiples causas, es multifactorial. Factores como los ambientales, la alimentación, la predisposición genética inciden en la presión de estos pacientes. Ahora, ¿qué es lo que está mal en estos pacientes? Se dice que en pacientes hipertensos como en pacientes no hipertensos existen los mismos mecanismos de regulación de la presión arterial. Sin embargo, parece que estos mecanismos normales, entre comillas, están configurados en presiones arteriales más altos, en valores más altos en pacientes hipertensos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con farmacología? Entender estos mecanismos normales, entender cómo funciona el mecanismo de regulación de la presión arterial e incidir en este mecanismo para poder reducir la presión en pacientes hipertensos. Ahora, en la tabla de la derecha vamos a ver una clasificación de la hipertensión arterial según sus niveles de presión sistólica y diastólica. Se dice que menor a 120 en presión sistólica es una presión óptima y que la hipertensión comenzaría a partir de la presión sistólica de 140. Sin embargo, esta es una tabla sacada de la International Guía de Hipertensiones que dice que la hipertensión óptima es la menor a 130, un poco más permisiva. Sin embargo, la hipertensión comenzaría en 140 a más y la 160 sería el grado 2, como lo habían dicho anteriormente. ¿Ok? Esta tabla es sacada del 2020, así que está bastante actualizada. A ver, en la literatura podemos encontrar que dividen a los hipotensores en 5 grandes grupos: los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas del receptor de angiotensina 2, diuréticos, beta-bloqueantes y antagonistas de canales de calcio. ¿Okay? Estos son los 5 grandes grupos de hipotensores. Sin embargo, existen otros menos conocidos como los inhibidores de la renina, los vasodilatadores directos, alfa-bloqueantes periféricos e hipotensores de acción central. Este es un pequeño resumen del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema SRA o sistema RAS, que si no lo han visto ya, lo van a ver muchas veces. ¿Okay? Para ser breves, porque no me quiero meter mucho en lo que es fisiopatología, la renina que se produce mediante el aparato yuxtaglomerular del riñón, sensando presiones bajas, va a convertir el angiotensinógeno producido en el hígado en angiotensina 1. La angiotensina 1, si bien tiene funciones en aumentar la presión arterial, no es tan efectiva como su hermana. ¿Cómo se va a convertir la angiotensina 1? Va a circular en el plasma encontrándose la enzima convertidora de angiotensina, que si bien está distribuida en muchos tejidos, está en mayor concentración en los pulmones. La enzima convertidora de angiotensina va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 va a ejercer la mayor cantidad de funciones mediante sus receptores AT1 en su mayoría y AT2. El receptor AT1 lo que va a hacer es una vasoconstricción periférica, aumentando la presión arterial y un crecimiento celular. A su vez, va a estimular la liberación de aldosterona. La aldosterona va a ir al riñón y va a aumentar la retención de sodio y agua, elevando la volemia y, por consiguiente, aumentando la presión arterial. Como ven, el sistema renina-angiotensina tiene en su mayoría de funciones elevar la presión arterial. Ahora, ¿cómo vamos a incidir farmacológicamente en este sistema? Mediante la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, inhibiendo la formación de angiotensina 1 a angiotensina 2 mediante los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Vamos a incidir bloqueando los receptores de la angiotensina 2 mediante los antagonistas del receptor de la angiotensina 2 y inhibiendo la función de la renina en fármacos menos conocidos como son los inhibidores de la acción de la renina.
Si bien vimos los 5 grandes grupos de hipotensores, no los vamos a ver todos en este video, debido a que hay dos hipotensores ahí de los 5 grandes grupos que lo quiero ver en videos diferentes. Por ejemplo, los diuréticos, que lo vamos a ver en el capítulo de diuréticos, donde vamos a ver todos los diuréticos, o la gran mayoría de ellos. Y los antagonistas de canales de calcio, debido a que tiene otras funciones aparte de la hipertensión arterial que me gustaría verlo más a detalle. ¿Okay? Ahora, empecemos con el primer grupo de fármacos, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y como dice su nombre, tienen su mecanismo de acción en la enzima convertidora de angiotensina inhibiendo su efecto. Por lo tanto, vamos a reducir la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Ahora, la enzima convertidora también tiene otra función, que es degradar la bradicinina. Como inhibimos la enzima convertidora, también inhibimos la degradación de bradicinina. Por lo tanto, se acumula. Y como se acumula, ejerce sus funciones. ¿Okay? La bradicina tiene un tiempo de vida bastante corto, sin embargo con estos inhibidores de la enzima convertidora vamos a aumentar un poco su vida. Ahora, la bradicinina tiene muchos efectos, sin embargo uno de lo que más nos importa es en la recepción de los mastocitos. Estimulan receptores de mastocitos liberando histamina. Y ahí vamos a ver sus principales efectos adversos de estos grupos de fármacos. ¿Okay? Los IECA también son utilizados para aumentar el flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? Porque hace una dilatación de la arteriola eferente del glomérulo, disminuyendo su carga. Por lo tanto, nos va a dar mucha utilidad en la función de personas con patología diabética o hipertensión con albuminuria. Estos fármacos nos ayudan en ese lugar. Los IECA se dividen químicamente según su grupo radical que tengan. Grupo sulfidrilo, grupo carboxilo, donde están la gran mayoría de IECA, y el grupo fosforilo. Una breve descripción farmacocinética de estos fármacos. Son en su mayoría orales, sin embargo el captopril viene en vía sublingual. Son fármacos inactivos que necesitan ser hidrolizados por las esterasas del hígado, la mayoría de ellos. La excepción son el captopril y lisinopril, que ya vienen activados. Captopril, como ya viene activado, tiene un inicio de acción mucho más rápido, con un pic de 1 a 2 horas, una vida media bastante corta. El enalapril, que es uno de los más utilizados de este grupo de fármacos, tiene una acción máxima de 3 y 4 horas, con una semivida de 11 horas, una disponibilidad moderada. La eliminación de estos fármacos es en su mayoría renal, sin embargo el lisinopril se elimina un 60% en heces, en su mayoría. Estos fármacos en su mayoría se toman 2 veces al día o 1 vez al día, depende del laboratorio. Sin embargo, el captopril, si se va a utilizar de forma crónica, tiene que tomarse de 2 a 3 veces al día porque su efecto es mucho más rápido. ¿Ok? Bueno, en el campo de las reacciones adversas a medicamentos, estos fármacos tienen su principal acción adversa por la acumulación de bradicinina y la liberación de histamina, generando lo más frecuente, que es el reducir el umbral de la tos. ¿Ok? Estos fármacos producen más tos. Una reacción adversa poco frecuente pero bastante grave es el angioedema, por lo tanto está contraindicado en pacientes que ya hayan tenido angioedema. Si se da un tratamiento con una dosis alta al empezar el tratamiento, tenemos mayor probabilidad de tener hipotensión. ¿Okay? Puede generar alergias también, como exantema cutáneo. Y otro efecto adverso frecuente, pero en personas que son predispuestas, como personas con enfermedad renal o pacientes ancianos, es la hipercalemia, la elevación del potasio sanguíneo. ¿Okay? Estos 4 efectos adversos son los más importantes en este grupo de fármacos. Los IECA están contraindicados en el embarazo debido a que son posiblemente teratogénicos. En hipersensibilidad al medicamento, como personas que hayan tenido angioedema o personas que hayan tenido otras reacciones adversas con estos grupos de fármacos en pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal. Si bien se secreta en leche materna, la Academia Americana de Pediatría considera que el captopril y el enalapril son compatibles con la lactancia. Sin embargo, se prefieren otros medicamentos por ser más seguros. ¿Sí? Bueno, el segundo grupo de fármacos que vamos a ver son los antagonistas del receptor de angiotensina 2, que son bastante parecidos a los inhibidores de la enzima convertidora. ¿Qué hacen estos fármacos? Estos fármacos se unen con alta afinidad a los receptores de angiotensina 2, los AT1 y los AT2. Sin embargo, los principales efectos farmacológicos que nos interesan son inhibiendo los receptores AT1. ¿Okay? ¿Qué hace la angiotensina 2? La angiotensina 2, en sus receptores AT1, generan contracción de la vasculatura periférica, aumentando la resistencia vascular.
Por lo tanto, estos fármacos, los ARA2, van a inhibir esta contracción generada por la angiotensina 2, reduciendo la resistencia vascular periférica. Es su principal efecto. Al igual que los IECA, tienen un efecto nefroprotector en la patología diabética. Por lo tanto, en pacientes que tengan albuminuria, podemos utilizar estos fármacos de mayor utilidad. Químicamente se dividen en bifenilmetílicos, como el cardesartán y el irbesartán, los derivados del ácido tienilmateacrílico, los sartán, valsartán, el mersartán y la gran mayoría de ARA2. Una breve descripción farmacocinética. Los ARA2 son casi exclusivamente orales. Son administrados con sales inactivas en sus presentaciones de tabletas debido a que son mal absorbidos en el intestino, así que tienen que utilizarse sales para aumentar su absorción. El candesartán es un profármaco que necesita ser metabolizado para tener su efecto. El losartán es un fármaco activo con un metabolito activo, por lo tanto va a tener una duración mucho más grande. El losartán tiene una duración un poco más elevada. Tienen elevada unión a proteínas estos tipos de fármacos. El pic de acción en promedio se alcanza de 1 a 2 horas. Tiene una biodisponibilidad moderada, pero bastante variable. Por ejemplo, el losartán tiene un 34%, el candesartán 42% y el irbesartán un 70% de biodisponibilidad oral. Son metabolizados por la citocromo P209 y tienen una excreción principalmente en heces y algunos renal. Ok, aquí tenemos una de las estructuras químicas, por ejemplo el cardesartán y el irbesartán. Y aquí una breve resumen farmacocinético. Ok, de los más usados el losartán y el cardesartán, con una concentración plasmática en promedio de 2 a 4 horas y una semivida bastante moderada de 9 a 10 horas. Se puede tomar 1 o 2 veces al día dependiendo del fármaco, dependiendo del laboratorio, perdón. En las reacciones adversas a medicamentos usualmente son parecidas a los inhibidores de la enzima convertidora, sin embargo en mucho menor medida debido a que ya no tienen efecto en la enzima convertidora. ¿Ok? Y pierden el efecto de la bradicinina. Sin embargo tienen igual riesgo de hipercalemia y de hipoglucemia. En el cuerpo muy poco frecuente es la neutropenia, que se ha descrito pero no es tan frecuente en los pacientes. Igual que los IECA, están contraindicados en el embarazo, en la hipersensibilidad y en patología hepática grave. También en la estenosis bilateral de la arteria renal. Bueno, un grupo bastante complicado son los beta bloqueantes, debido a que tienen muchas funciones y muy diversas. Sería bueno tener un video solamente de receptores adrenérgicos. Ojalá que me dé la oportunidad. Pero bueno, ¿cuáles son sus funciones en la hipertensión arterial? Los beta bloqueantes, como dice su nombre, interactúan competitivamente con los receptores beta adrenérgicos. ¿Okay? ¿Qué hacen interactuando con estos receptores? Reducen la fuerza contráctil del miocardio y la frecuencia cardíaca. En su defecto, reducen el gasto cardíaco. Reducen el consumo de oxígeno al miocardio. Reducen la liberación de renina en el riñón. Aumento del PR, por tanto tiene una función antiarrítmica. Bloquea los receptores beta 1 y beta 2 periféricos en diferente medida, debido a que hay diferentes beta bloqueantes. Algunos son más selectivos al receptor beta 1 y otros son menos selectivos al receptor beta 1. ¿Okay? Ahí lo vamos a poder diferenciar entre si son beta bloqueantes selectivos, beta 1, o beta bloqueantes no selectivos o poco selectivos. ¿Okay? Puede bloquear estos receptores aumentando la resistencia vascular, pero usualmente el sistema nervioso central responde liberando catecolamidas y no distribuyendo bien este aumento de la resistencia vascular. La contracción del músculo liso bronquial, por lo tanto los beta bloqueantes generan un broncoespasmo, ojo con los pacientes con asma y con enfermedad pulmonar crónica. Disminuyen la producción del humor acuoso, inhiben la lipólisis y la glucogenólisis y aumentan el colesterol de muy baja densidad y disminuyen el de alta densidad. Bueno, un poco de lo que es la farmacocinética de estos fármacos. Los beta bloqueantes son bastante diversos, como ya habíamos hablado anteriormente, ¿okay? Pero principalmente son orales y también hay administración intravenosa. En su mayoría son liposolubles, ¿okay? La gran mayoría de estos fármacos son liposolubles. Sin embargo, como son bastante diversos, también hay presentaciones hidrosolubles como el atenolol y el sotalol. Hay fármacos que también comparten las dos características. Tienen en su estructura química tanto factores hidrosolubles como liposolubles, el bisoprolol y el carvedilol, por ejemplo. ¿Okay? Como son liposolubles en su mayoría, son bien absorbibles a nivel oral. Sin embargo, tienen alto metabolismo de primer paso, que significa que cuando son absorbidos por el intestino, pasan por el hígado y al ser metabolizados pierden su efecto en su mayor parte.
¿sí? Sin embargo, esto difiere en paciente y paciente. Hay pacientes que son metabolizadores rápidos y pacientes que son metabolizadores lentos, ¿ok? Por lo tanto, vemos una variabilidad individual. Hay pacientes que que generan bastantes concentraciones de estos fármacos, que tienen alta biodisponibilidad, y pacientes que tienen menos biodisponibilidad porque son metabolizadores más rápidos, metabolizan más rápido el fármaco, ¿sí? Los fármacos hidrosolubles no tienen esa característica debido a que, por su misma característica de ser hidrosolubles, sin embargo son poco absorbidos por vía oral, o sea, ganas de una parte y pierdas de otra. Sin embargo, como no tienen tanto metabolismo a nivel hepático, la cantidad de lo que difiere de paciente y paciente, de metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos, es menor. Por lo tanto, ahí se puede prever la concentración de estos fármacos hidrosolubles, el atenolol, el sotalol, el nadolol, ¿sí? El propanolol tiene una vida media corta, relativa, de 3 a 5 horas. El carvedilol tiene una vida media moderada, de 6 a 10 horas. Y el nebivolol puede variar hasta 27 horas. ¿Ok? El metabolismo por la CYP2D6. El esmolol es vía intravenosa. El abetalol también hay administración intravenosa. El propanolol también. ¿Ok? El esmolol con la intravenosa tiene una vida media súper corta de 15 minutos. El abetalol también tiene una vida intravenosa corta, por lo cual tienen sus usos en formas más agudas. Ok, aquí vemos una tabla que va a describir un poco de lo que es la farmacocinética. Para resumir, si a alguien le interesa, este tabla es sacada del libro de Velázquez, que es bastante bueno en algunos campos. Lo principal que quiero que vean aquí es que la gran diferencia que hay entre cada fármaco y fármaco, debido a sus características propias de ellos. La biodisponibilidad es bastante variable. Por ejemplo, en el caso del sotalol tenemos una biodisponibilidad de casi el 100% por vía oral. Sin embargo, vemos el carvedilol que tiene el 25% de vía oral. Sin embargo, el carvedilol tiene una unión de proteínas bastante elevada y el sotalol una unión de proteína bastante baja. Si son liposolubles o son hidrosolubles, van a tener diferentes pasos por las barreras hematoencefálicas, diferentes semivías de eliminación. Si bien en su mayoría tienen eliminación renal, algunos van a tener eliminación por vía hepática en la mayoría de los liposolubles, ¿sí? Algunos fármacos pasan sin metabolizar a la orina. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que estos fármacos se pueden dividir entre si son selectivos en el beta 1 o si no son selectivos? Bueno, aquí vemos las características de los fármacos beta bloqueantes, si son cardioselectivos, o sea, van al receptor beta 1 que está en su mayoría en el corazón, o si no tienen actividad selectiva de beta 1, sino beta 1 y beta 2, o tienen otras actividades. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los fármacos beta bloqueantes cardioselectivos, y son los que vemos aquí: el acetobulol, el atenolol, el metoprolol, el nebivolol, el esmolol. ¿Ok? El carvedilol, que es bastante utilizado en tratamiento crónico de la hipertensión, no es cardioselectivo, pero sí va a ser importante en la reducción de la resistencia periférica. ¿Por qué? Porque genera una cierta relativa vasodilatación. ¿Okay? También lo hace el nebivolol, aunque es cardioselectivo, porque tiene una acción en la liberación del óxido nítrico, ¿sí? A nivel de curiosidad. Eso es bastante importante a nivel de clínica, cuáles son los cardioselectivos y los no cardioselectivos, así que sería bueno que se aprendan, por ejemplo, muchos que son utilizados como el atenolol, el bisoprolol, el metoprolol, el nebivolol y el esmolol, y el carvedilol, la betalol y el sotalol, que también son bastante utilizados. Bloqueadores no selectivos, o sea, que no van directamente al receptor beta 1. Carvedilol, que tiene una acción beta 1, beta 2 y alfa 1 antagonista, reduce la resistencia periférica. El abetalol es un antagonista de los receptores beta 1 y alfa 1 y agonista parcial de beta 2. Estos dos fármacos, el carvedilol y el labetalol, reducen la presión arterial interactuando con estos receptores sin reducción significativa del gasto cardíaco, por lo que no van al beta 1 específicamente, ¿ok? Así que nos permite una reducción de la hipertensión arterial sin necesariamente influir en el gasto cardíaco. El propanolol, el sotalol y el timolol antagonizan igualmente la beta 1 que la beta 2. Ahora, el propanolol tiende a atravesar la barrera hematoencefálica, por lo tanto no tiene tantos usos en el campo cardiovascular, pero sí en otros puntos, como por ejemplo la reducción del temblor esencial o en el tratamiento del hipertiroidismo sintomático. Ahora, reacciones adversas a medicamentos de los beta bloqueantes. Estos fármacos tienen muchas funciones en sus receptores, actúan en muchas formas, por lo tanto también atraen muchos factores adversos, ¿sí?
Bradiarritmias reducen la frecuencia cardíaca, así que cuidado con pacientes que tienen la frecuencia cardíaca reducida y ojo con utilizarlos con otros fármacos que reducen la frecuencia cardíaca como el verapamilo. Si un paciente está tomando verapamilo, ojo con producir una bradiarritmia agregándole un beta bloqueante, ¿sí? Poco frecuencia el bloqueo de receptores beta 2 puede aparecer una sensación de hipoperfusión en extremidades o propiciar la aparición de un fenómeno de Raynaud. Para el que no sepa lo que es un fenómeno de Raynaud, en pocas palabras es una patología donde hay una hipoperfusión y luego una reperfusión, mayormente en extremidades superiores, como lo vemos en la imagen. Puede empeorar la angina de pectoris cuando se interrumpe bruscamente, ¿okay? Si estoy tratando a un paciente con beta bloqueantes por un tratamiento de angina de pecho y luego se lo quito de un día para el otro, puedo agravar la sintomatología. Como habíamos dicho, los beta bloqueantes tienen una función en el músculo lisobronquial, generando constricción del músculo lisobronquial. Por lo tanto, genera un broncoespasmo. Ojo con los pacientes que son asmáticos y los pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, ¿sí? Ojo con los pacientes con hiperlipidemia porque aumenta las concentraciones del colesterol de baja densidad y la de muy baja densidad y reduce la concentración del colesterol bueno, que es el de la alta densidad. También se describen algunas alteraciones del sueño o patología depresiva en los fármacos que son más lipofílicos. Precaución en adultos mayores, en pacientes con depresión, feocromocitoma por la interacción con los receptores de catecolaminas, miastenia gravis, insuficiencia hepática y los pacientes con bradicardia. Está contraindicado en pacientes con shock cardiogénico, en bloqueos de atrioventriculares de segundo y tercer grado, en pacientes asmáticos moderada a severa y en los pacientes con enfermedad pulmonar crónica moderada o severa igual. Fármacos menos vistos son las acciones de acción central, muchas veces un poco dejados de lado. ¿Qué hacen los fármacos de acción central? Como dice su nombre, modifican la transmisión adrenérgica a nivel central, ¿okay? Mayormente en la estimulación de los receptores alfa adrenérgicos. Por ejemplo, la clonidina, que no es tan utilizada en clínica, genera activación de receptores alfa 2A adrenérgicos en el tronco cerebral, disminuyendo las descargas adrenérgicas. Estos fármacos, aparte de tener acciones en los receptores alfa adrenérgicos, también tienen una acción en receptores imidazólicos mitocondriales en el tronco cerebral. Produce serostomía, sequedad de ojos, sedación y trastorno del sueño, aparte de la reducción de la presión arterial. Uso como hipertensores actualmente está descartado debido a que tenemos otros hipotensores mucho más seguros. Sin embargo, se ha discutido su uso en pacientes con síndrome de déficit de atención con hiperactividad. Otro fármaco más utilizado en clínica es la alfa-metildopa, que es un análogo de la dihidroxifenilalanina. Si se acuerdan en sus clases de fisiología, fisiopatología, esto es un precursor para formar neurotransmisores como catecolaminas, ¿sí? Estimula receptores alfa-2 centrales. Necesita metabolizarse a alfa-metildopamina y alfa-metilnorepinefrina para generar falsos neurotransmisores y poder estimular esos receptores alfa-2. Tiene poca repercusión en el gasto cardíaco y genera una acción principal reduciendo la resistencia periférica. Tiene un pic de 6 a 8 horas y puede producir una retención de sodio. La alfa-metildopa es bastante utilizada en pacientes embarazadas porque reduce la presión arterial sin tener los efectos teratogénicos que tenían los IECA y los ARAD. Otro grupo de fármacos mucho menos conocidos son la moxinidina y la rimeldidina, que actúan en receptores imidazólicos con muy poca afinidad por los receptores alfa-adrenérgicos. O sea, son bastante parecidos a la clonidina, pero no tienen la acción adrenérgica, por lo tanto tendrían menos efectos adversos que este fármaco. Moxinidina y la rimeldidina puede que tengan una función en el riñón, teniendo un potencial natriurético, o sea, disminuyen la retención de sodio. Se ha visto casos de bloqueos atrioventriculares. Aún no tienen evidencia en embarazo, por lo tanto no deberían usarse en estos pacientes. Seguimos con los hipertensores menos conocidos. Tenemos los inhibidores de la renina, que como dice su nombre, no inhiben a la renina, pero sí inhiben la acción de la renina. Inhiben la acción de la conversión del angiotensinógeno en angiotensina hecha por la renina. Previene la albuminuria y reduce la inflamación en el glomérulo, por lo tanto también sería beneficioso en pacientes con patología diabética con albuminuria. Reduce la actividad plasmática de la renina e inhibe la formación de prorenina.
Como efectos adversos son los comunes en estos fármacos, los mareos, alteraciones gastrointestinales, que no se escapan en casi todos los fármacos. No se debe usar en embarazo porque no hay todavía evidencias, ni en terapias combinadas con otros inhibidores del eje RAS, como el ARA2 o los inhibidores de la enzima convertidora. Por último, los bloqueadores alfa-adrenérgicos periféricos, la doxazosina y la prazosina, bloquean el receptor alfa periférico produciendo vasodilatación. Generan una retención de sodio refleja generado por esta vasodilatación, incrementan el colesterol bueno y reducen el colesterol malo, el de baja densidad y el de muy baja densidad. Su efecto más común es la hipotensión en dosis altas, por lo tanto siempre en todos estos fármacos hay que empezar con dosis bajas. Puede producir mareos y síncope debido a esta hipotensión. Puede producir una taquicardia refleja. Estos fármacos se pueden utilizar como asociación con diuréticos, bloqueadores de canales de calcio y beta bloqueantes. En esta sección de video, ya casi al terminar, vamos a meternos un poco con el área de medicina interna. No mucho, porque vamos a tener videos de medicina interna, si no los tenemos antes ya los vamos a tener después. Sin embargo, me gustaría detallar un poco más sobre los usos clínicos de estos fármacos, ¿ok? Que si bien podemos hablar muy poco debido a que el capítulo se llama Tratamiento de la hipertensión arterial y obviamente sus usos clínicos son en la hipertensión arterial crónica, podemos hablar un poco más de ello. Por ejemplo, según la guía MinSal, se recomienda el uso de IECA y ARA2 en como comenzar el tratamiento en pacientes de menores de 55 años y beta bloqueantes y otiacidas en mayores de 55 años y en personas afrodescendientes. ¿Por qué en personas afrodescendientes? Porque las personas afrodescendientes usualmente tienen valores más bajos de renina y por lo tanto fármacos que inciden en el sistema renina-angiotensina usualmente van a tener menos efecto, ¿sí? Aún así, la guía MinSal usualmente recomienda que iniciemos con biterapia antes que con monoterapia, por lo tanto una combinación de estos fármacos sería bastante buena. Por ejemplo, la combinación de IECA con antagonistas de canales de calcio o beta bloqueantes con inhibidores de la enzima convertidora, ¿sí? Sin embargo, estos pacientes siempre hay que individualizarlos según comorbilidades y daños orgánicos. Por ejemplo, si tenemos un paciente con hipertensión, con diabetes, sería bastante efectivo un tratamiento que incida en esta albuminuria, como lo hacía los ARA2 que habíamos hablado anteriormente. Trabajar con metas en planos realistas, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos reducir la presión arterial de un paciente por ejemplo, un paciente con hipertensión con presión arterial sistólica de 160, no podemos decir que en 3 meses se reduzca a menor a 120, tenemos que decir, ya, con este tratamiento es lo más probable que nosotros reduzcamos un 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica en 3 o 6 meses. ¿Okay? Entonces el paciente a partir de 2 años o 3 años va a tener una presión arterial bastante buena, óptima. Trabajar con plazos realistas. El nebivolol, como habíamos hablado anteriormente, es un beta bloqueante cardioselectivo. Sin embargo, tiene su acción hipotensora mediada por el óxido nítrico. También pueden ser utilizados en insuficiencia cardíaca. Tendremos un video de farmacología de la insuficiencia cardíaca. Pero hablemos un poco que los beta bloqueantes son en tratamiento de la insuficiencia cardíaca por infarto agudo del miocardio, que no tengan una disfunción sistólica demasiado grave o que no tengan una limitación funcional bastante grave. Recordar que los beta bloqueantes están contraindicados en shock cardiogénico, por lo mismo que reducen la contractibilidad cardíaca. Los betabloqueantes en tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida según capacidad funcional. En los pacientes con NIHA 1, 2 y hasta 3, diría yo, es bastante bueno utilizar un tratamiento con betabloqueantes, ¿sí? Los inhibidores de la enzima convertidora se usan en todo paciente con insuficiencia cardíaca como tratamiento inicial y base del tratamiento. Consideraciones finales. Para terminar, algunas consideraciones. Los inhibidores de la enzima convertidora pueden ser utilizados en pacientes con enfermedad renal crónica con relativa seguridad mientras tengan una creatinina menor a 2 o una velocidad de filtración glomerular menor a 30, ¿sí? Recordar que estos fármacos, igual que los ARA2, aumentan el potasio sérico,
Por lo tanto, si una persona tiene una calemia, o sea, niveles de potasio por encima de 5, hay que tener consideración a estos pacientes y evitar su uso. ¿Okay? El uso concomitante de inhibidores de la enzima convertidora y antagoniza el receptor de angiotensina 2 no ha demostrado tener mejores efectos terapéuticos en biterapia. Lo que sí ha demostrado es aumentar los efectos adversos de estos fármacos. Por lo tanto, no se recomienda su uso concomitante. No se recomienda el uso concomitante de enalapril con losartán. No hay evidencia que del uso de beta bloqueantes reduzcan la aparición de accidente cerebrovascular en personas que ya hayan tenido uno. Lo que sí reduce es el riesgo de infarto. La asociación de beta bloqueantes con diuréticos tiazídicos puede desarrollar resistencia a la insulina a largo plazo en adultos con factores de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que un paciente con tratamiento con tiazidas, le agregamos un tratamiento de beta bloqueantes, puede ser, si este paciente está predispuesto a desarrollar diabetes, desarrollar la diabetes antes. ¿Ok? Por lo tanto, tampoco se recomienda su uso concomitante. En la emergencia hipertensiva lo primero es identificar el desencadenante, recordar que no hay que reducir la presión muy rápido porque estos fármacos cuando se usan en dosis plenas generan hipotensión y la hipotensión es un poco más grave que la hipertensión. Bueno, no un poco más grave, bastante más grave. ¿Sí? El captopril sublingual es una buena alternativa, sin embargo utilizarlo con relativa precaución. El abetalol intravenoso si no hay bradicardia. Recordar que los betabloqueantes producen una reducción de la frecuencia cardíaca. No apresurarse a generar hipotensión porque la hipotensión puede dañar significativamente el cerebro o el corazón o el riñón. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver este video. Y trataremos de llevarles a ustedes la mayor cantidad de información en los siguientes videos. Muchas gracias. Hasta luego.